Antes de comenzar, a ver, quiero ver los presentes, a ver si... Pacheco, Ángela Pacheco, Celeste Sosa, sería Ayelen, ¿no? Ayelen Tony, Sí, profe. Aramí Franco Benítez, Aguilera Leandro, Casco Lucila, Máximo Caballero, Melanie Roldán, Morena Báez, Serene Crespi, Tiago Godoy y Victoria Segovia. Victoria Segovia, en realidad, ¿quién es? Azul Valentini, ¿no? ¿Puede ser? Leandro, profe, Leandro Aguilera. Sí, te nombré. Ah, no te escuché, no te escuché. Sí. Y Victoria Segovia es Azul Valentini, ¿puede ser? Sí, profe. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Profe, Sí. estoy acá con Facundo Rodríguez. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Bien. Bueno, dale, no hay problema. Ahí esperen que prenda mi cámara, a ver si me pueden ver. A ver. ¿Me pueden ver? Sí. Buenísimo. Sí. Profe. Bueno, a ver. Bueno, lo último que estuvimos haciendo fue ver temas acerca de la Revolución Francesa. Ay, disculpen ahí que se escuchan los ladridos de los perros de la calle. E hicieron el trabajo. Vi sí que me han entregado los trabajos o sea, el segundo trabajo evaluativo. Todavía no los he corregido todos, pero durante el día me voy a poner las pilas y los voy a corregir. Estoy viniendo medio atrasado con las otras escuelas también, así que no se preocupen. Yo ni bien corrija, mando los mails o les mando las notificaciones por el Classroom. No sé si hay alguna duda con respecto a ese trabajo o a otros trabajos antes de que comencemos. No, no, profe. ¿Alguno más tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, No, profe. bien. Hoy vamos a arrancar con tema nuevo que tiene que ver con lo que estaba pasando en América. Hasta el momento nosotros vimos acontecimientos que estaban ocurriendo en Europa, ¿no? Que tienen que ver con la Revolución Industrial y con la Revolución Francesa, que de alguna manera fueron las dos revoluciones más importantes en la historia del continente europeo. Una porque produjo un gran cambio a nivel económico, ¿no? Que fue la Revolución Industrial, y la otra que fue una revolución que permitió cambios sociales, que fue la Revolución Francesa. Bien, ahora, estos hechos, de alguna manera, van a repercutir también en nuestro continente, ¿no? O sea, estamos hablando de América Latina. Eh, o sea, antes de que estallaran estos acontecimientos, acá se estaba viviendo una situación particular entre los siglos XV o XVI hasta el siglo XVIII, XIX. Ah, no sé si por ahí ustedes esto lo vieron con la profe del año pasado, pero a ver, ¿ustedes recuerdan más o menos qué pasó a partir del siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón a América? ¿Alguno se acuerda de algo? A ver qué puede decir. Se estaba viviendo una buena situación social acá, había alguna sociedad igualitaria, por decir de alguna manera. ¿Qué piensan ustedes? No. A ver, no, ¿y por qué? Creo que era algo de que dividían entre negros y blancos. Bien, sí, había población blanca, había población negra. De hecho, la población negra la traen, porque en realidad acá no había población autóctona de origen negro, ¿no? O sea, que los habían traído de otro continente. ¿De dónde habían venido los habitantes negros? África. Exactamente, los trajeron del África. ¿Y en qué condiciones los habían traído acá a América? ¿O bajo qué condiciones? ¿Tenían el mismo trato que los blancos, por ejemplo? No, profe, creo No, que no. ahí le tenían mucho en contra, como que las personas negras eran diferentes a las blancas, como que tenían, las personas blancas tenían más derecho de alguna forma, ¿puede ser? Eran racistas. Claro, sí, o sea, los Eso blancos. que los negros eran esclavos. Exactamente, sí, exactamente. O sea, muy buena esa palabra, ¿no? O sea, el término racista. ¿Qué es para ustedes racista? Bueno, no sé si alguno de los demás también oyeron ese término. ¿Qué sería ser racista para con los negros, ¿no? O sea, esa actitud.
que históricamente tuvo siempre la gente de piel blanca. ¿Qué sería Como racismo? que los negros no tienen derechos como los blancos, diría. Claro, y justamente ¿por qué razón? Por el color de piel, ¿no? Sí. Y ahí también Aramí mencionó otra cosa, que fueron traídos en condiciones de esclavos, ¿no? O sea, y justamente como mencionó Leandro, ese tipo de actitud que tenían los blancos para con el resto de las poblaciones que no eran blancas, racista podría decirse de alguna manera, ¿no? Esa actitud, es lo que les permitió justificar también la esclavitud, ¿no? Que antes de que esa condición, ¿no?, de esclavitud se aplicara a los negros, se había aplicado a otros grupos acá en América. ¿A qué otros grupos se les aplicó esa condición de esclavitud en un principio? Después se fue alivianando un poco. A los cosas, a los indígenas, ¿o no? Acá en Exactamente, América. exactamente, a los indígenas. Bueno, si ustedes por ahí, no sé si vieron con la profe, o si recuerdan, o escucharon por ahí de la primaria, los europeos no conocían este continente. Siempre se habló del descubrimiento, no sé si alguna vez habrán escuchado, ¿no?, que históricamente América fue descubierta. El tema es que cuando se produce un descubrimiento, que es algo novedoso, como en este caso fue el continente, no tenía que haber habido gente, pero ya había gente viviendo acá que justamente eran los nativos. Yo ahora voy a presentar una línea de tiempo. ¿Querés más vos? No, No, estoy en clase. No, voy a comer todo frío. que ahí ya busco la hojita. Ay, creo que ahí se ve la clase, ¿no? Esperen un segundo a ver si puedo buscar la hojita. Esperen un segundito, esperen que estoy buscando la hoja. Ahora sí. Bueno, ¿pueden verlo? ¿Se No, llega a ver la profe. línea de tiempo? A ver, Ay, sí. Sí, profe, ahora sí. ahora sí. Bueno. Desde que entonces los españoles llegaron a América, allá por 1492, les voy a pedir si pueden apagar el micrófono, así no evitamos el acople. Ahí está, gracias. Después, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, ahí hablan. Entonces, desde que los españoles llegaron a América para 1492, pasaron más o menos unos 3 o 4 siglos en el que la población española dominó a la población nativa, ¿no? Justamente por tener, de alguna manera, como había mencionado Leandro, un pensamiento racista, ¿no? Siempre estaba esa idea de que el blanco tenía superioridad por sobre otras etnias. Acuérdense de ese nombre, etnias. ¿Qué es una etnia? Es un grupo humano, ¿no? Que comparte ciertos rasgos o características en común. A ver, no sé si están escribiendo o si entró alguien. A ver. Sí, Dila, ¿qué querías decir? Veo que pusiste levantar la mano. Se puso la pantalla en negro, profe. Nada, Ah, profe, sí, apreté sí, sin querer. porque yo... Ah, bueno, a ver, minimicé la ventana. Esperen que a ver si puedo volver a compartir de vuelta la hojita. Profe, una pregunta, ¿ya pasó lista? Sí, tu apellido, Miqueas. Profe, ¿me está pasando lista? Sí, yo igual los anoto. A ver. Miqueas, ¿tu apellido cómo es? Correa. Correa. Ok. Y Jorge también. Y Jorge, profe. Bueno, pues les pido ahí que apaguen los micrófonos. Ahora sí. ¿Se ve ahora la pantalla de vuelta? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, acá tenemos de vuelta, como les estaba mostrando, la línea de tiempo.
No sé si ustedes han visto el método de fechaje, ¿no? O sea, cómo se establecen los siglos, o si lo vieron en sociales en primer año o en segundo. Pero para que tengan en cuenta, el siglo XV son todos los años que abarcan desde 1400 a 1499. O sea que desde el siglo XV, o sea, fines del siglo XV, 1492, hasta el siglo XIX, o sea, 4 siglos, más o menos, hasta 1810, por poner una fecha, los españoles estuvieron en América. Pero mientras eso pasaba, no sé si llegan a ver con otros colores, que afuera, ¿no?, de América estaban ocurriendo otras cosas en Europa. ¿Llegan a ver ahí en verde lo que dice? Sí, ¿Qué dice? absolutismo en Francia. Exactamente. Se puso en negro, profe, de vuelta. ¿Puso en negro? Sí. Bueno, No, Yo lo profe, veo yo lo veo bien. igual Yo también lo veo bien. Lo veo Yo lo bien. veo bien, profe. Yo no no. se preocupen, no se preocupen que yo después lo subo al Classroom. Yo voy a subir esta imagen y la grabación también la voy a subir, así que no se preocupen. Bueno, en la línea, para aquellos que no puedan verlo, lo que dice es que mientras ocurría el tiempo en que los españoles estuvieron en nuestro continente, también estaba ocurriendo el absolutismo, ¿no? Que era una forma de gobierno particular. ¿Se acuerdan cómo era? ¿En qué consistía el absolutismo? El rey era elegido por Dios y él podía dictar leyes, pero si él quería no las cumplía. Exactamente, muy bien. Obviamente este modelo, si bien tuvo su máxima expresión en Francia, hubo otros países donde también ocurrió, ¿no? En el caso de España también hubo reyes que también eran absolutistas, también en Rusia, ¿no? Después tenemos también que, lo que vamos a ver en otras clases, que a partir del siglo XVIII, ¿no? O sea, para 1700, van a producirse las llamadas reformas borbónicas, ¿no? Que es cuando asume en España una nueva familia, que es la familia de los Borbones. ¿Por qué? Porque antes de ellos gobernaba otra familia que era los Habsburgo, que venían de Alemania. El tema es que su último rey, que era Carlos II, murió y no tenía herederos. Y ahí es cuando en Europa se produce una guerra por ver quién sucede a este rey. Bueno, un pariente de él era el rey de Francia, que era de la familia Borbona, y entonces cuando se produce la guerra de sucesión, que se llamó así, que duró desde 1700 a 1713, se resuelve que asumen los Borbones, pero con la condición de que la corona de España y de Francia no se una. Y cuando asumen van a producir una serie de cambios que eso lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Pero van a ser hechos importantes, porque acá también pueden ver la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que también van a producir cambios y van a repercutir en América. Bueno, ahora voy a ver si puedo compartir otra hojita. Todo esto, o sea, ocurre en ese lapso de 4 siglos. En un segundo que ahí vuelvo a compartir ahora otra hoja. ¿Ven ahora la pirámide? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Así era la sociedad en América, ¿no? O sea, cuando se establecieron los españoles, obviamente no lo hicieron de manera pacífica, ¿no? Allá desde 1492. ¿Alguno recuerda qué pasó después de que vino Colón? ¿Cómo se resolvió la cuestión indígena para los españoles? ¿Qué hicieron? ¿Alguno recuerda? ¿Alguno tiene idea? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Si alguno se acuerda, ¿cómo resolvieron los españoles la cuestión indígena? A ver, un segundo. Esperen que ahí creo que entró alguien. Ahí está. Ahí, esperen. Ahí vuelvo a compartir, ¿eh? Esperen un segundito. Que tengo que entrar y salir porque... Listo. Ahí está. ¿Ahí ven de vuelta la hojita? Sí. Buenísimo. Sí. Bien.
La pregunta era, ¿cómo resolvieron los españoles la cuestión indígena? O sea, ¿fue una ocupación o fue una llegada pacífica la de los españoles después de que vino Colón? Si no me equivoco, los españoles, después de la llegada de Colón, Sí, tipo, habían llegado a América para cosas, y a los indígenas los habían masacrado. exactamente, los habían sometido, ¿no? Fue una cosa violenta, ¿no? Y sobre todo por un fin que ellos perseguían, ¿no? Porque, ¿qué era lo que más codiciaban los españoles, ¿no? En teoría, la idea era llegar a Asia para comerciar con Japón, con China, con la India, pero también había algo que pretendían los españoles, ¿no? Que tanto buscaban. ¿Qué es lo que vinieron a buscar también? Y creo que también cosas, iban a buscar tipo materiales. Sí, específicamente, ¿qué tipo de materiales era el que más le importaba a los españoles? ¿Qué era específica? Algo que tenía valor para ellos, ¿no? Que quizás para los nativos no tenía tanto valor. ¿Qué se les El, ocurre que puede ser? el petróleo, no, ni idea. El petróleo en realidad van a empezar a buscar, o sea, por todo el mundo, a partir del siglo XIX-XX, ¿no? Cuando nace la industria de los automotores. O sea, sí va a ser buscado, pero más adelante. Pero en esa época, ¿no? Estamos hablando de los años 1400, 1500. ¿Qué era lo que buscaban? No solamente los españoles, sino también el reino de Francia, el reino de Inglaterra. Algo que tenía mucho valor para ellos, ¿no? Tener más tierras y poder sobre un lugar que ya no muchos conocían o algo así. Bien, bueno, ese era uno de los objetivos de los reyes. Creo que, no sé si con ustedes lo habíamos charlado, ¿no? Las razones de por qué se habían producido los viajes ultramarinos, ¿no? Y aparte de tierras, ¿qué otra cosa más? Los frutos, los vegetales, animales, eso, ¿no era? Sí, son productos exóticos que después van a ser vendidos a Europa, que adquieren cierto valor, pero hay algo más. Hay algo que ellos empezaron a buscar, que sobre todo en los grandes imperios, ¿no? En el imperio inca, en el imperio azteca. Estos dos imperios tenían algo muy valioso, ¿no? Que durante estos siglos, estos 3 o 4 siglos de dominación, los españoles explotaron y se llevaron, pero en cantidades. A ver, ¿qué otra cosa creen que puede tener más valor que, no sé qué, más valor que las tierras o más valor que los frutos, más valor que los animales? ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿El Las oro? cosas, Exactamente, el oro y la plata. ¿No? Esos, o sea, los llamados metales preciosos, ¿no? Que estaban codiciados, ¿no? Bien, desde entonces, ¿no? O sea, además de la búsqueda del oro y del comercio que se va a instalar, que es un comercio que en realidad va a beneficiar a los españoles, ¿no? El llamado monopolio, que se llamaba así porque las colonias tenían que comprarle a España y venderle a España, no podían comerciar con otros países. En ese momento se instala un modelo de sociedad donde va a haber ciertos privilegios, ¿no? Y que no va a ser para todos, ¿no? Quiero que observen esta pirámide social, ¿no? En la escala superior, ¿quiénes se encuentran? A ver, no sé si llegan ahí a ver. los españoles blancos. Blancos, los blancos Exactamente. españoles. Se les llamaban también peninsulares. ¿Y saben por qué? Porque venían de la península, ¿no? O sea, la península ibérica, que es la región donde se encuentran España y Portugal. A ver, ellos están por encima de todos, ¿no? A ver, ¿por qué razones? A ver, ¿qué fue lo que leyeron del material que les puede ayudar para decir, bueno, que sí, que los españoles blancos estaban por encima de todos los grupos? A ver, ¿por qué razones? ¿Qué, qué Porque leyeron? tenían privilegios, Bueno, a ver, y por ejemplo, ¿qué privilegios tenían? ¿Cuáles eran las no, características? no pagaban impuestos. Bien, ¿qué más? Y tenían derechos jurídicos especiales. Bien, para que se entienda, derechos jurídicos especiales quiere decir que las leyes, llamadas leyes de Indias, ¿por qué? Porque
Son leyes que sanciona el rey para esta zona. ¿Por qué? Porque se acuerdan que los españoles creyeron que habían llegado a dónde, en realidad, cuando llegaron a América. ¿A dónde pensaron que llegaron? No sé si se acuerdan un poco de eso. Cuando hicieron los viajes, ¿a dónde creyeron que llegaron? ¿Se acuerdan a dónde tenían que llegar? Pensaban que habían llegado a la India. Entonces, por eso le llamaron leyes de Indias. Bien, entonces tenían privilegios, como por ejemplo no pagar impuestos, las leyes los favorecían a ellos. ¿Qué más? A ver, ¿qué otras cosas, por ejemplo, podían hacer que el resto de los grupos no podía hacer? Ocupaban los primeros lugares en las ceremonias públicas y religiosas. Bien, o sea, si por ejemplo había una ceremonia en público, los primeros lugares estaban reservados para ellos. ¿Por qué? Porque eran consideradas la parte sana de la sociedad. No podía haber, por ejemplo, un indio o un esclavo negro en esos lugares, ¿no? ¿Qué más? Tenían las mejores posibilidades educativas. Exactamente. Y esto quiere decir que, o sea, el derecho a la educación estaba reservado para ellos. Bueno, hay una cuestión. Acá la escuela, sí. Y no trabajaban, no Bien. realizaban trabajos manuales. Claro, específicamente, ¿qué parte de los peninsulares? O sea, ¿todos los peninsulares o particularmente un grupo de los peninsulares? Por ejemplo, ¿es lo mismo ser un noble o un hidalgo blanco que ser un comerciante blanco? ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? No entendí. Si es lo mismo ser un noble, o sea, un blanco, un español noble, por ejemplo, un hidalgo o un conde o un marqués, ¿no? O sea, un príncipe, que ser comerciante blanco, ¿no? Que ser comerciante español. No, Claro. ¿Se acuerdan cuando No, vimos profe. la sociedad feudal? Los nobles no trabajaban, se dedicaban a la lucha, por decir de alguna manera, ¿no? Bien, sí. entonces no realizaban trabajos manuales ahí, como mencionó el compañero. Bien. Ahora, por ejemplo, cuando se formaban las milicias, ¿no? O los que querían trabajar en las fuerzas armadas, por decir de alguna manera, ¿no? Las tropas, ser miembro de la iglesia. ¿Cualquiera podía ser parte de esas instituciones? No, ¿Quiénes solamente podían aspirar a ser miembros del ejército o miembros de la iglesia? Los españoles. Exactamente. A ver, ¿por qué creen que los miembros de la iglesia y de las tropas en América eran exclusivamente españoles y no podían ser, por ejemplo, los indios o los negros? Porque había una razón, seguramente. Porque los españoles que tenían más confianza entre ellos que en alguien extranjero. Claro, y aparte otra cosa, ¿qué podía significar si, por ejemplo, todas las tropas que estuvieran en América estuvieran formadas por indios o por negros? ¿En qué sentido les jugaría en contra a los españoles? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No entendí. Disculpe. Que por qué de alguna manera les jugaría en contra que las tropas o los puestos de la iglesia estén ocupados por españoles y no o sea, ¿por qué les jugaría en contra, perdón, si esos puestos estuvieran ocupados por indios o por negros, por ejemplo? O sea, ¿por qué les jugaría en contra a los españoles si hubiera sido así? Porque tipo, se podrían estar preparando para por si pasa algo contra los indígenas. Si los españoles tratan de hacer algo contra los indígenas, ahí tipo los indígenas estarían preparados porque ya Sí. estarían combatiendo. Claro, Sí, sí. miedo de que hagan tipo como una rebelión o algo así. Bien, muy bien, muy buenos aportes ambos, exactamente. O sea, si los españoles abusaban por ahí demasiado, que en realidad sí pasó, pero si hubieran estado estos grupos ocupando esos puestos, probablemente se les hubieran dado vuelta, o sea, se les ponían en contra.
Y como mencionó ahí la compañera, de haber sido así, podría haber ocurrido una rebelión. ¿Qué es una rebelión? O sea, se pudieron haber rebelado contra los españoles. Se hubieran puesto en contra de los españoles, como armando, se podría haber armado una guerra o lo que sea para ponerse en contra y que las cosas cambien entre las personas negras y las blancas que eran racistas. Muy bien, excelente. Exactamente, justamente por esa razón, esos cargos, o sea, como ser un simple párroco de la iglesia o ser miembro de las tropas, justamente estaban ocupados por los españoles por esa razón, entonces, para evitar esas rebeliones. De todas formas, la clase alta, ¿no? Dentro de la sociedad, o sea, entre los peninsulares, ellos obviamente vivían del lujo, de la riqueza, y como ellos no trabajaban, tenían esclavos o sirvientes que trabajaban para ellos, además de los privilegios de no pagar impuestos. Por debajo de ellos se encuentran los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América. ¿Qué particularidad tiene este grupo, el de los criollos? Que ellos tenían propiedades. Bien, ¿qué más? ¿Tenían los mismos derechos que los españoles? No, no. No. Creo que eran excluidos de los cargos del gobierno, no como nosotros. Exactamente. Y acá hay una particularidad con los criollos. Los criollos son blancos también. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen menos categoría que los peninsulares? Porque nacieron en América. Exactamente, porque nacieron en América. Y como la idea es que los españoles controlen, o sea, el rey por medio de sus funcionarios en América, controlen los territorios que ellos tienen, aun si hay blancos que nacieron en América, no van a permitir que esos blancos ocupen todos los puestos o se hagan cargo de las principales actividades en el continente. Bien, ¿alguna otra característica? Que trabajaban en la minería y el comercio minorista. Bien, se dedicaban al comercio también, obviamente, en el comercio. ¿Quiénes tenían más beneficio, los peninsulares o los criollos? ¿Cuál de los dos grupos tenían los mejores tratos comerciales? Los peninsulares. Exactamente, los peninsulares. Y de esto va a provocar mucha bronca después, porque va a ser también uno de los motivos de las futuras revoluciones que van a ocurrir en América. ¿Por qué? Porque los peninsulares van a tener trato con la corona de España. Y los criollos, algunos sí tenían tratos con la corona de España, pero también van a querer comerciar con otros países. Bien. Por debajo de estos grupos, después tenemos, digamos, de alguna manera, a los grupos más excluidos de la sociedad, ¿no? Están los indígenas. Bien, acá hay una aclaración, dice sobrevivientes de la conquista, o sea, del proceso de conquista que inició allá por 1492, y específicamente los indígenas que tenían ciertos privilegios, o derechos, por decirlo de alguna manera, eran los descendientes de la nobleza, ¿no? Acá creo que está achicado esto. Ahí está, descendientes de la nobleza nativa. ¿Qué les parece que significa esto? Que estos indígenas que tenían ciertos derechos eran descendientes de la nobleza nativa. O sea, ¿se refiere a cualquier tipo de indígena o específicamente a un grupo en especial? ¿A un grupo en especial? A ver, ¿y cuál sería ese grupo de nativos en especial que adquirió ciertos derechos? A los hijos, nietos de los tipo reyes, a los hijos de los reyes que ya estaban en América. Claro, de los reyes nativos, ¿no? Acá, en realidad, más que reyes, reciben otros nombres. No sé si alguna vez escucharon la palabra cacique. Sería como el cacique. Sí. Bueno,
El cacique es como el gran jefe, ¿no? Pero en el caso de los grandes imperios, ¿no? Como les había mencionado, el imperio inca y el azteca, había como un emperador o un rey. Por ejemplo, en el caso del imperio inca estaba el Zapa Inca, o en el caso del imperio azteca, ahora no recuerdo bien porque vieron que son muy complicados los nombres de los... Pero el gran jefe, ¿no? de la cultura azteca, ¿no? Eran considerados como los nobles, ¿no? Por decir de alguna manera. Y por debajo de ellos estaban, por ejemplo, los curacas, ¿no? Que son otros cargos también jerárquicos dentro de esas sociedades. Bueno, los descendientes, ¿no? que sobrevivieron a la conquista y que eran pertenecientes a esas familias, tenían también ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de beneficios o derechos tenían con respecto a nativos que eran considerados de baja categoría? ¿Qué podían hacer esos nativos que eran nobles o descendientes de nobles? ¿Trabajaban, por ejemplo, como la mayoría de los indígenas? ¿Tenían otros beneficios quizás? ¿Qué se les ocurre? A ver si recuerdan de lo que leyeron o si tienen ahí el material a mano. ¿Qué puede ser? Tenían que garantizar el trabajo de sus poblaciones y el pago del tributo. Bien, digamos que sí, lo primero sí, podría ser una especie por ahí de beneficio, ¿no? Porque es ayudar a otros, pero el pago de tributo quizás es como una obligación, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ese tributo o impuesto, ¿a quiénes se los tenían que pagar? ¿A dónde iba esa A la plata? sociedad, ¿A? la sociedad Pero ¿a qué parte de la sociedad específicamente? colonial. Claro, o sea, pero específicamente a los peninsulares, ¿no? O sea, se supone que con eso mantenían a los blancos. ¿Vieron cómo pasaba por ahí en la sociedad feudal que los campesinos mantenían a la nobleza y al campesinado, a los miembros de la iglesia? Bueno, algo parecido pasaba en esta sociedad, porque los españoles de alguna manera también, como venían de Europa y en Europa estaba el feudalismo, tenían un trato parecido con los que eran considerados inferiores. Pero, por ejemplo, otros beneficios que tenían es que podían estudiar, por ejemplo, en las universidades que había acá. Y después el resto de la población, ¿qué pasaba? Estaba así obligada a trabajar, ¿no? Las tareas más pesadas, por ejemplo, en la producción de alimentos, en la cría de ganado, el trabajo en las minas, ¿no? Que por ejemplo fue el trabajo, digamos, más pesado y el que más redujo la población de los nativos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvieron en las minas de Potosí en Bolivia, o en las minas de México, o en Perú, ¿no? Porque estaban buscando oro. Y después acá hay una aclaración que hace el texto, ¿no? Dice, según la legislación eran hombres libres, pero en la práctica su posición social era la peor, debido a las obligaciones y al maltrato que recibían, ¿no? O sea, si bien eran una población libre, seguían siendo inferiores, ¿no? De hecho, bueno, hubo un debate, ¿no? Porque cuando fueron esclavizados los nativos, había una parte de la iglesia que defendía, la iglesia católica, ¿no? Que defendía a los indios que decían que eran seres humanos, que ese era el fray Bartolomé de las Casas, y otra que era la del fray Sepúlveda, que decía que no, que son cosas que se pueden comercializar. Entonces, debido a ese debate, este grupo era considerado inferior, incluso inferior a los negros. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, a ver, con respecto a los negros, ¿no? ¿Qué particularidades por ahí leyeron que les llamó la atención o que recuerden? Ellos estaban bajo una condición. ¿Qué condición tenían los negros? De ser esclavos. Bien, eran esclavos, ¿no? Y
al ser esclavos, eran considerados como cosas, como mercancías, ¿no? De hecho, el debate que les mencioné llevó a la alternativa de que, bueno, si los indios son protegidos, entonces vamos a tener que... ¿Cómo? Los vendían y cuando ponele yo se lo vendo, no sé, a Aramí puede manejar la vida. Claro, exactamente, porque eran justamente considerados como cosas, ¿no? Y justamente cuando los nativos empezaron a ser protegidos por las leyes de los españoles y de la iglesia, empezaron a buscar otros esclavos que eran justamente los negros, ¿no? Entonces, los negros eran considerados mercancía, eran considerados cosas, ¿no? Pero a pesar de todo, y como eran caros, tenían un trato, por decir de alguna manera, mejor que el de los indios. ¿Por qué? Porque al esclavo hay que mantenerlo, o sea, le tenés que dar de comer, lo tenés que vestir. ¿Por qué? Porque si vos querés que te sirvan bien, entonces esa persona tiene que tener un buen trato, ¿no? Por eso, de alguna manera, los esclavos estaban un poco mejor que los nativos. ¿Qué tipos de tareas cumplían los esclavos negros? Las plantaciones y los servicios domésticos. Bien. En el caso de las plantaciones, esto ocurría, por ejemplo, mucho en Brasil, ¿no? En Brasil, donde están las grandes plantaciones de café, las grandes plantaciones de cacao, de algodón, de tabaco, ¿no? Ahí hay muchos esclavos negros, o sea, los hubo en su momento. Y acá en nuestra región, o sea, había, pero acá no había plantaciones porque no hay cultivos tropicales, o sea, el clima no da para, por ejemplo, cultivar banana o algodón o tabaco, pero aquellos que eran de alguna manera bien protegidos sí cumplían con el servicio doméstico, ¿no? O sea, limpiar la casa, servir al dueño, ¿no? O sea, servirle la comida, cuidar a los hijos. ¿Eran sirvientes de los conquistadores? Exactamente, eran sirvientes de los conquistadores, ¿no? Y obviamente no valían, digamos, como personas para los blancos no valían nada, ¿no? Pero tenían de alguna manera mejor trato que los nativos. Bien. Después, por debajo de ellos, por último, tenemos a las castas, ¿no? O sea, podríamos decir junto a los negros, ¿no? Pero las castas, ¿qué serían las castas? Serían los hijos de el mestizaje, ¿no? O sea, las mezclas. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los españoles, ¿vinieron con familiares los primeros que llegaron a América? ¿Vinieron con su mujer, con su hijo? ¿O eran hombres solos? Solos. Exactamente, eran hombres solos, ¿no? Y el primer mestizaje que se produce en América Latina fue el de los hombres blancos españoles con mujeres nativas, ¿no? Se dice que el primer mestizaje fue en lo que hoy es la República del Paraguay, ¿no? Cuando llegaron, por ejemplo, a lo que hoy es la zona de Buenos Aires, que se produce la primera fundación, y cuando fueron asediados por los nativos que eran 10, los españoles se trasladaron a la ciudad de Asunción, ¿no? O sea, fundaron Asunción, y desde ahí, bueno, ellos habían protegido a los guaraníes, ¿no? De sus enemigos, que eran los nativos guaycurúes, y a partir de ese momento empezó, digamos, como una relación de amistad, por decirlo de alguna manera, que después los llevó a que ellos tengan hijos con las mujeres guaraníes. A ver, esperen un segundo. Creo que ingresó alguien. Ahí está, esperen que ahí vuelvo a compartir de vuelta. Profe, una pregunta, ¿qué hora termina? Ya terminamos, es lo último que queda. Ya terminamos y Bueno. es lo último que queda. Sí. Bien. Como estaba diciendo entonces, ese fue el primer mestizaje, ¿no? O sea, y ahí tenemos diferentes tipos de mestizaje, ¿no? Se les llaman mestizos a los hijos de blanco y de mujer india, o al revés, ¿no? Y después cuando vino la población negra, ¿no? Cuando fueron traídos como esclavos desde el África, se producen otros mestizajes, ¿no? Están los mulatos. ¿Qué les parece que son los mulatos, ¿no? Si el mestizo es la mezcla de blanco con indio, ¿qué sería el mulato? Que eran hijos de blancos y negros. Exactamente. ¿Y los zambos?
que eran negros con indígenas. Exactamente, bien. Obviamente todo este proceso se produce justamente Profe. porque... Sí, ¿Y a los indios y a los negros los trataban igual, de mal, o tenían algún tipo de favoritismo? bueno, es una pregunta bastante interesante. Como habían leído ustedes en el texto, o sea, los indígenas eran libres, o sea, eran considerados libres porque estaban protegidos por las leyes de Indias, o las leyes que sancionó el rey de España, pero si bien eran libres, no tenían las mismas condiciones, ¿no? O sea, de trato, a pesar de que eran libres, como los criollos o como los blancos peninsulares, ¿no? O sea, si bien podían estudiar, podían ejercer comercio, eran igualmente discriminados. En el caso de los esclavos negros, si bien eran inferiores y eran como mercancía, tenían un mejor trato, ¿por qué? Porque eran los sirvientes de sus dueños, ¿no? O sea, estaban ahí para limpiar la casa, para trabajar en la hacienda, o en este caso, en el caso de África o en las zonas caribeñas, para trabajar en las plantaciones. ¿Por qué? Porque son personas que resisten más el calor, los trabajos pesados, ¿no? Entonces, por eso, aunque los negros acá en esta pirámide estén por debajo de los indígenas, tenían, digamos, de alguna manera un mejor trato que los indígenas. Porque eran mantenidos por los blancos, ¿no? Por los dueños, Claro. más bien, no sé. Exactamente, sí. Y en el caso de los mestizos, del mestizaje, mestizos, mulatos y zambos, eran, creo que, por decir de alguna manera, los que eran peor discriminados. ¿Por qué? Porque no eran ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, eran discriminados dentro de sus propios grupos. Por ejemplo, los que eran mestizos eran discriminados tanto por los blancos como por los indios. ¿Por qué? Porque era mitad de una cosa y mitad de la otra. Entonces, este fue el grupo que peor la pasó, de alguna manera, ¿no? Lo mismo, bueno, pasaba con los mulatos y con los zambos, ¿no? Bien, bueno, entonces, este era más o menos el modelo de sociedad que se instaló desde que los españoles conquistaron América hasta el siglo XVIII, que después veremos en otra clase, que va a empezar la bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta sociedad, por ejemplo, ¿no? Como en la sociedad feudal, ¿era posible el ascenso social o era posible que los grupos que se encontraban debajo de la pirámide tengan los mismos derechos que los que estaban arriba? No. No. No, exactamente. Era algo parecido, por decir de alguna manera. Bueno, chicos, con esto entonces damos por concluida la clase de hoy. Cualquier duda que tengan, me escriben en el Classroom. Y voy a estar corrigiendo los trabajos que todavía me olvidé de corregir. Cualquier duda que tengan, entonces me escriben. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo. Yo, profe, te hago una pregunta. No, yo no. Sí. ¿Te llegó mi trabajo? Sí, vi que me llegaron unos cuantos, pero todavía, como había puesto hoy en una notificación en el Classroom, no llegué a corregirlos todos. Por eso ahora... Porque yo el Classroom con el que te mandé el de mi mamá no lo tengo más, tengo el mío, el de mi cuenta. Buenísimo. Y el que tiene mi mamá lo borré, y no sé si te llegó, no sé si me va a llegar de nuevo acá. Me fijo cualquier cosita, y si no llega a estar, cualquier cosa te escribo por mensaje privado ahí en el Classroom. Bueno, gracias. Así que, bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y cualquier cosa nos veremos en una siguiente reunión, ¿sí? Igualmente. Dale, profe. Chao. Chao.